Mando un saludo, vamos a mm, explorar en esta oportunidad las modalidades del tiempo. En el podcast anterior exploramos el tema del tiempo pensamiento de alguna manera, cómo el pensamiento es tiempo y cómo el tiempo, que es todos los contenidos almacenados en la memoria, se proyectan respondiendo al presente, proyectándose al futuro como anticipación de diversas maneras, que es la que vamos a tratar de investigar, examinar en este episodio, para tratar de profundizar un poco más por qué es tan difícil comprender la totalidad del tiempo como pensamiento, o por qué es tan difícil para nosotros comprender el fin del tiempo o de alguna manera el morir, que es una ruptura en la continuidad temporal, en la continuidad de la conciencia personal. Krishnamurti solía de alguna manera examinar la meditación como el fin del tiempo o como el vaciado de los contenidos de la conciencia, tal como nosotros la experimentamos. Entonces solía señalar, y uno lo puede estudiar, aproximarse, estudiar, examinar, que todas las modalidades del tiempo que implican la actividad del pensamiento, la actividad psicológica, la actividad del yo personal o el centro psicológico, son un movimiento de lo conocido, son un movimiento del pensar. Y muchas veces se hace uno la pregunta, tantos años que Krishnamurti expuso su visión, su percepción sobre de alguna manera la espiritualidad o el fin de la actividad egocéntrica para el florecer de una inteligencia, un amor, una compasión, que no son producto del yo, de la memoria, del pasado, no son ningún tipo de modalidad de pensamiento, sino que es algo completamente diferente. Sin embargo, tantos años de que el cual él viajó por el mundo, estuvo, por supuesto que él es originario de India, Europa, Estados Unidos, estuvo incluso en sus inicios en Latinoamérica. Después él aparentemente tuvo un circuito en el cual siempre estaba en algunos países, Europa, Estados Unidos, India, y miles, cientos, quizás cientos de miles de personas escuchan la enseñanza de Krishnamurti. Escuchamos, vemos, leemos. Ya yo creo que a esta altura son millones de personas que incluso lo estudiamos regularmente. ¿Y por qué
incluso la gente que estuvo con él en sus conferencias o fue cercana con él, parece ser muy difícil la comprensión de lo que dijo, porque aparentemente, no puedo estar seguro, muy poca gente comprendió eh, o realizó, quizás hay más de lo cual tengo conocimiento, la enseñanza de Krishnamurti que parece ser muy compleja en este aspecto de comprender la totalidad del tiempo y por lo tanto el fin del tiempo, que implica naturalmente un estado intemporal, un estado donde ya no hay un yo, un centro, un egocentrismo, sufrimiento, sino que hay otra cosa. ¿No es cierto? Como muchas veces se señaló como mutación psicológica, autoconocimiento, autotransformación, a veces regeneración humana, etcétera. Entonces, me parece que tenemos que aproximarnos con mucho más cuidado a esto y más seriamente, porque es sin duda alguna un reto muy serio. Cuando fluye el tiempo en nosotros y siempre está fluyendo aparentemente, quizás el 99.99999% fluye el tiempo en nuestra conciencia, no nos damos cuenta de ese fluir, porque estamos acostumbrados, condicionados, atrapados en las modalidades del tiempo y que son naturales para nosotros. Es nuestra vida. Vamos a examinar una de esas modalidades, de las cuales hay varias, que es el miedo. Hemos sufrido un trauma, una experiencia dolorosa en algún momento, quizá de la niñez, de la adolescencia, quizás más adelante, y eso deja en el contexto de nuestro crecimiento físico, biológico, psicológico, emocional, una huella profunda, muy profunda, una herida, queda ahí marcado profundamente, como a fuego, podríamos decir, esa herida en nuestra mente, en nuestra memoria, nuestra estructura psicológica, psicobiológica. Esa profunda herida no es comprendida, solo registrada, solo queda la huella, pero no es una huella o una marca que quede solo como un evento registrado en la memoria,
que se puede recordar, sino que queda como una herida psicológica, emocional, que queda fluyendo como una especie de aprendizaje que el cerebro quizás de alguna manera dice, me ocurrió tal cosa, genero una anticipación al futuro en términos de me cuidaré de que no me vuelva a ocurrir esto de alguna manera, y el flujo de modalidad del tiempo resultante es miedo. Tengo miedo de que me ocurra tal cosa que fue, de algún modo, está conectado, vinculado con lo que me ocurrió en el pasado. No solo eso, sino que esa herida, así como otros registros o experiencias, fluyen en la continuidad del yo y generan un factor de continuidad de tiempo dentro de lo que habíamos dicho que es la línea temporal del yo. Porque aparentemente, si lo estudiamos un poco, el yo es una línea temporal, ¿no es cierto? Pasado, presente, futuro. Yo seré, yo alcanzaré, yo llegaré, yo me realizaré, yo seré mejor o seré peor. Esa herida queda como un factor de continuidad del tiempo del yo y se proyecta en términos de miedo. Miedo a que vuelva a ocurrir eso. O un miedo, una vaga sensación de temor que queda profundo en la conciencia, en el trasfondo de nuestro ser, en el trasfondo de nuestra mente. De algún modo se van acumulando, quizás, esos factores que generan lo que Krishnamurti solía llamar neurosis. Porque ya tenemos no una herida, sino una estructura de heridas, un cúmulo quizás de heridas que se van vinculando, agregando, estructurando en la personalidad del adulto. Entonces vamos a parar al psicólogo, al terapeuta, al psiquiatra, etcétera. Entonces, el miedo, que es una modalidad de tiempo, porque viene del pasado, se experimenta en el presente y se proyecta a mañana, al futuro, me podrá ocurrir tal cosa, me podrá pasar tal cosa. Entonces, en el trasfondo de la conciencia hay miedo. Puede que a veces no los estemos sintiendo porque hay otro contenido de tiempo fluyendo como la alegría o el deseo o la ambición o la codicia o el resentimiento, todas modalidades de tiempo. Krishnamurti expresaba que el miedo, perdón, es una de las raíces del yo o uno de los aspectos básicos del yo. Creo que es cierto o creo que es real. Creo que si uno explorara profundamente en el trasfondo los contenidos de su conciencia, surge ahí, está presente el temor, que no es solo en el ámbito
psicológico personal, sino que incluso el cuerpo, con su instinto de supervivencia, ha desarrollado también modos de autoprotección, porque a través de su evolución física biológica ha desarrollado la inteligencia de autoprotección, de saber sobrevivir y no morir antes de tiempo, por decirlo así. Pero el, el instinto de supervivencia es algo natural del cuerpo. En cambio, en el ámbito psíquico o psicológico, el miedo es perturbador, corruptor, destructor de la salud mental y espiritual. Si vamos a ponerlo en esos términos. Entonces, fluye en el devenir de la conciencia el miedo, que emergió, que surgió muy probablemente de la niñez, genera una de esas flujos temporales de los que tenemos varios, ayudando a la continuidad del yo. El miedo es un estado, una cualidad de energía perturbador. No así, por ejemplo, la alegría, el contento, el placer, en el cual, con los cuales fluimos de un modo diferente, fluimos de un modo sin resistencia, digamos. Cuando estamos contentos, alegres, fluimos sin resistencia. De alguna manera nos dejamos llevar por la alegría, por el contento, etcétera, por el placer. Cuando estos contenidos terminan, porque son temporales, limitados, surge nuevamente la insatisfacción, el miedo, etcétera. Como cuando vamos al cine y estamos concentrados y expectantes por la película, después volvemos a casa y en casa nuevamente aparecen los contenidos de siempre. Entonces, así como la cualidad del contento, la alegría, nos acostamos en esos flujos temporales de un modo agradable, porque es agradable a nuestra conciencia fluir por esos contenidos, entonces nos identificamos con esos contenidos, aunque de algún modo estos terminan y vuelven nuevamente ese ciclo eterno de los contenidos de la conciencia en sus distintas modalidades. En cambio, el temor es perturbador. Posee una cualidad desagradable, perturbadora, que aparentemente impide o en una primera instancia impide ver o ser consciente plenamente de ese contenido. Tenemos miedo y nos distanciamos de eso, queremos rechazarlo, lo negamos, rechazamos, condenamos, es desagradable, por lo tanto el miedo no es absorbido o comprendido, es identificado como siempre, como algo desagradable en la conciencia y por lo tanto siempre permanece esa dualidad sujeto-objeto
Lo mismo con el caso de los contenidos agradables o las modalidades agradables del tiempo. Nos identificamos con ellas y tampoco podemos comprenderlas o examinarlas en su totalidad porque el signo agradable del contenido lo impide, así como el signo desagradable también lo impide. Entonces vamos de alguna manera reprimiendo ciertos contenidos, identificándonos con otros contenidos y así vamos girando psicológicamente girando en una estructura de agradable y desagradable, en un flujo de experiencia temporal agradable y desagradable que se retroalimenta de ese modo. Es muy difícil aproximarse a algo de esa naturaleza. No es natural que uno se aproxime a algo desagradable en una primera instancia. Y Krishnamurti además pone una situación más compleja aún, que es que la percepción de un hecho, puesto que estos contenidos son hechos en el plano mental, emocional, en nuestro plano psicológico, estos factores son hechos que están ocurriendo en nosotros. Podrán ser hechos psíquicos, pero son hechos. En la percepción de un hecho no puede haber una dualidad, decía Krishnamurti. No puede haber un sujeto-objeto porque el sujeto ya está identificando al objeto desde el pasado. Es como cuando uno dice, ya, sí, ya he vivido esto otras veces. Está ya condicionado la respuesta, la identificación al hecho. En este caso, el hecho es el miedo. Y la estructura del pensamiento, la estructura psicológica, ya tiene calificado, identificado, registrado el fenómeno que nosotros llamamos miedo. Entonces la estructura siempre está, es como que un centro y la periferia están siempre en un proceso de flujo. Nunca experimentamos o vivenciamos, como dice Krishnamurti en la libertad, en el libro La libertad primera y última, nunca vivenciamos un contenido en su totalidad, ni agradable ni desagradable, sino que siempre estamos girando en el marco de lo conocido, en los cuales esos contenidos ya están condicionados y registrados de manera condicionada y por lo tanto se identifican dentro del marco condicionado de reacciones que nosotros somos, básicamente. Somos una estructura de reacciones. Entonces cuando uno ve los videos de Krishnamurti, él dice ver, pero en ese ver no hay veedor, no hay sujeto, hay una percepción directa, no dual, no fragmentada, no desde el pasado, porque el sujeto que ve es pasado. El centro es memoria. Entonces, el emprender este viaje, bueno, vamos a decirlo así, de ver
de descubrimiento, de autoconocimiento, implica entrar ahí. Y esto entrar ahí en la vida cotidiana. El mundo, las relaciones humanas, las circunstancias laborales son, en realidad, el campo que, el campo de desafío, de reto, porque en ese campo es aquello que nos estimula, nos gatilla todos estos modalidades de pensamiento que responden al reto. Por ejemplo, estoy en el presente, en una situación, en un país, en un lugar que, cuyas circunstancias se asemejan a algo que viví en mi infancia, que fue doloroso, fue traumático. Estoy en otro país, en otras circunstancias, nada que ver con la infancia. Sin embargo, como la situación se asemeja, se parece, es de algún modo similar, emerge de la memoria esa herida, ese contenido, ese trauma, esa experiencia dolorosa, y se proyecta nuevamente y uno vuelve de algún modo a experimentar 20, 30, 40, 50, 60 años atrás. Porque eso es vivir en el campo de la memoria, es vivir en el campo de lo conocido. Como decía Krishnamurti, no se puede salir de ahí si no se comprende el tiempo, que es lo que estamos estudiando. Entonces, el mundo exterior o las relaciones humanas son el reto, el estímulo, el espejo, donde todas estas modalidades de tiempo y factores, experiencia, conocimiento, pasado, simplemente responde, se gatilla y responde. No, el mundo es un espejo que va a simplemente gatillar en nosotros nuestro condicionamiento. Entonces nosotros estamos peleados con el espejo. Por eso Krishnamurti solía decir de que la relación es autorrevelación. Eh, o que el mundo es uno mismo, yo soy el mundo soy yo. Entonces, aparentemente, emerger en a una percepción, observación, atención, como decía, atención sin opción, que de algún modo se desarrolle, se desenvuelva la atención en la cual el pasado se refleje sin un centro, sin un yo, sin un sensor o un controlador que es el centro, sino que se revele de alguna manera esos contenidos ya no siendo identificados desde el propio pasado. Simplemente que la percepción del discernimiento vaya floreciendo, se vaya desenvolviendo sin tiempo, sin mañana.
sin un yo que controle o proyecte un resultado, que es lo que nos pasa ahora. Nos ponemos a practicar algo porque queremos un resultado, sea material o espiritual. En el campo material, es lógico que comprendamos que es un proceso temporal. Aprender un idioma es un proceso temporal, necesito tiempo. Ahorrar, acumular dinero, necesito tiempo. Invertirlo, ir a aprender a emprender un estudio, una carrera universitaria, requiero tiempo, esfuerzo, trabajo, dedicación. En ese plano el tiempo es imprescindible, necesario. Está involucrado el logro de algo y el yo, que es tiempo, logro. Pero en esto que estamos intentando modestamente examinar, es el fin del tiempo, es el fin del yo, o la comprensión total de todas las modalidades de tiempo, porque sería en este caso, no sería importante si es temor, placer, dolor, alegría, todo, porque todas son modalidades de tiempo, solas que unas tienen un signo agradable y las otras tienen un signo desagradable y por lo tanto el efecto que tienen sobre la conciencia es diferente, pero el efecto resultante es el mismo, que es me adhiero a lo agradable, rechazo lo desagradable en un estado de actividad egocéntrico, autocentrado, que refuerza la actividad egocéntrica y por lo tanto nunca hay una comprensión del tiempo, pensamiento, no se penetra a la comprensión del tiempo y por lo tanto continuamos fluyendo, deviniendo, 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 como un centro, como un yo, que perpetúa el sufrimiento psicológico y el sufrimiento general de la humanidad como un todo. Si nosotros podemos ver las modalidades del yo en el mundo como los nacionalismos fanáticos o incluso modalidades de algún modo cultural, religiosas, fanáticas, destructivas, conflictos de todo orden político, económico, social, todas son modalidades de pensamiento, modalidades de tiempo, de fragmentación del pensar. Todo eso es sufrimiento, y personal, individual y de la humanidad en su conjunto. Muchas personas dicen que esto no tiene solución. Bueno, estamos condicionados, pensamos en términos divididos, fragmentados, no, esto no tiene solución. Entonces, bueno, busquemos la mejor manera de vivir y dentro del marco del yo. Algunas personas estiman que hay otra opción, que es explorar una significación espiritual del universo o del ser humano, una trascendencia, una mutación, una transformación que podría ser posible, compleja quizás para nuestra condición actual de conciencia, pero posible. Y hay muchas también perspectivas en el mundo que hablan de la naturaleza espiritual potencial del ser humano. Algunas personas no lo consideran así, somos como somos seres egocéntricos,
materialista y así naceremos y moriremos. Y otros consideramos que quizás haya una posibilidad, quizás o hubo seres humanos en el pasado que produjeron en sí mismos una transformación radical y que quizás esa puerta de algún modo, aunque es muy estrecha, esté ahí. Quizás. No como quizás una escapatoria de nuestros problemas, como vamos a entrar a un lugar, una especie de grupo extraño, secta, extravagante, donde vamos a evadirnos de nuestros problemas personales, como otro entretenimiento, distracción o evasión de nuestros problemas, sino como, bueno, vamos a estudiar, examinar, como decía Krishnamurti, no diga que sí y no diga que no, decía Krishnamurti. No se predisponga ni que sí ni que no, dude, examine, cuestione si esto podría ser real, esta posibilidad o no. Así que por eso estudiamos, examinamos las modalidades del tiempo. Tratamos de examinarlo lo más seriamente posible, porque cuando uno empieza a aproximarse al flujo del miedo, la conciencia se estremece. Es desagradable ese contenido. Así como se envanece la conciencia en el placer, se apega, se adhiere, se identifica, se envanece, se enseguece. Así se conmueve, se contrae, se perturba la conciencia en el dolor, en el sufrimiento o en el temor. Krishnamurti solía decir que la totalidad del tiempo es sufrimiento, que la totalidad de los contenidos del pensamiento son sufrimiento, porque son fragmentarios, divisivos, limitados. Entonces, claramente esta investigación, esta exploración no es simple, no es sencillo para nadie, pero quizás es una posibilidad a explorar, no como, decíamos, como otra escape o evasión. ¿Mm? ¿Qué sería comprender el tiempo? Por ejemplo, la modalidad del temor o del miedo, que es algo que está en uno mismo, que no está afuera de uno, está en uno, que es pasado, proyectado en el presente y en el futuro, y que esas modalidades de tiempo son el yo. Sea un punto clave es a examinar, que es el fin del tiempo, el fin de lo conocido y el fin de esa dualidad sujeto-objeto.
Porque desde esta perspectiva, tanto el sujeto como el objeto son uno mismo. ¿Mm? Y este es un punto que hay que examinar. La fragmentación podría simplemente estar proyectada desde uno mismo, desde el pensar, desde la memoria. Estoy conflictuado conmigo mismo, digamos, pero creo que estoy conflictuado con otro o con otra cosa. Entonces ahí está ese autoengaño que es proyectado por el mismo pensar, por el mismo pensamiento, ¿cierto? Hay hechos, el mundo es un hecho, las circunstancias son un hecho, pero la fragmentación sujeto-objeto es proyectado por el pensar. Y por lo tanto, todo el sufrimiento y agonía resultante es la actividad del pensar. Este es un punto que hay que continuar estudiando, examinando a fondo, porque parece ser que es fundamental entender la dualidad, la fragmentación, que creemos que es material, que creemos que es física, pero en el plano psicológico es o podría ser simplemente un movimiento del pensar. O sea, vamos a teorizar acá, ¿podría haber una percepción no fragmentaria del vivir? ¿Podríamos vivir sin tiempo y por lo tanto no fragmentariamente, no divisivamente, una percepción de alguna manera unitaria, un estado de no fragmentación? Bueno, ese es lo que hay que continuar explorando, estudiando, cuestionando y sin apresurarse a decir que sí o que no. Así que les mando un saludo y nos encontramos en un próximo podcast.